Saludos amigos y amigas de La Respuesta, que es como mi padre, el doctor Marino Vinicio Castillo, productor de este espacio, inicia todos sus brillantes programas de esta institución de la televisión nacional que por décadas él ha establecido como una atalaya de ilustración al país sobre los principales temas y las principales causas nacionales a las que tanto ha dedicado su vida. Yo soy Juárez Castillo, tengo la honrosa encomienda del doctor Marino Vinicio Castillo, de mi padre, para hacer con ustedes el programa de hoy de La Respuesta, que está encaminado a abordar un tema muy importante, porque involucra una iniciativa legal que nuestro partido, la Fuerza Nacional Progresista, ha incoado, que es un recurso de reconsideración administrativo ante el Ministerio de Educación, para poder demostrar ante las poderosas razones que nos asisten para requerirle de manera imperativa la retractación de una ordenanza, de una circular, dictada o dada a conocer por el Ministerio de Educación el pasado 27 de julio, en la cual se instruye nada más y nada menos que a todos los directores regionales, distritales de educación de todo el país, a proceder al registro masivo, a promocionar incluso el registro masivo, lo más masivo posible, de estudiantes en las escuelas públicas del país, sin acta de nacimiento, sin el requerimiento de presentar el acta de nacimiento correspondiente que le da al Estado, de alguna forma, porque así lo dice la ley, la seguridad de la existencia y de toda una serie de atributos de nacionalidad, de edad, de todos los derechos inmanentes de la persona que provee ese documento importante que es el acta de nacimiento. Fue para la Fuerza Nacional Progresista una especie de, diríamos, de terrible noticia ver nada más y nada menos que al ministro de Educación, el licenciado Ángel Hernández, defender públicamente esta medida, que no solamente fue informada a los medios de prensa el día anterior, el 27 de julio, sino que el 28 de julio el ministro Hernández tomó un podium para salir a defender la medida, que había sido adoptada por uno de los viceministerios de Educación, y él hizo suya esa medida, tratando de justificarla, como vamos a demostrar en esta exposición que le voy a hacer en este programa, una especie de defensa sobre la base de un artículo, de un párrafo, de un artículo de la ley 136-03, denominada Código de Protección de niños, niñas y adolescentes, del año 2003, que fue derogado recientemente de entrada, fue derogado por la ley 4-23 de este año, del 20 de enero de este año, de actos de Estado Civil, que hacen obligatorio para el Estado. No solamente y para los padres de todo menor en la República Dominicana, no solamente que se declare su nacimiento, sino que se registre a los fines de establecer en forma fehaciente el hecho principal que desde el punto de vista jurídico el menor tiene frente a su nación, que es que se le acredite como un ciudadano para fines importantísimos de su nacionalidad, de su ciudadanía,
y de sus derechos más esenciales, a su familia, de manera fehaciente, saber quiénes son sus padres, cuáles son sus nombres, sus apellidos, de manera oficial, no lo que se invente el Ministerio de Educación cuando vaya una persona a querer inscribir un menor y le diga ese menor se llama Juan Pérez, nació hace 2 años. ¿Qué fiabilidad hay de eso? Para que entonces el Ministerio Público, el Ministerio de Educación le acredite una especie de estado civil falso, porque tan pronto se le dé constancia oficial de que ese menor se llama de la forma en que la persona que lo llevó dice que se llama y que tiene como filiación la que le diga esa persona, puede ser que lo haya llevado un extraño, pero ese extraño puede decir, no, pero ese es mi hijo. Entonces el Ministerio de Educación tiene, en esa circular que ha dado, la orden a los directores de escuelas en todo el país, que no le requieran a esa persona el acta de nacimiento del menor. En otras palabras, que lo inscriban como quiera, que lo inscriban con el nombre que se inventó esa persona o que se invente el oficial de educación o el funcionario de educación que recibe y haga la inscripción. Tiene que ponerle un nombre y ponerle una edad y ponerle un apellido y reconocerle que el señor ese o la señora esa que lo llevó es su padre. Una barbaridad, una aberración que se lleva de encuentro todo el ordenamiento constitucional y legal de nuestro país, pero que tiene un pespunte todavía más peligroso desde el punto de vista institucional, porque eso es indiscriminado, no es nada más con los niños dominicanos, no, es con los ilegales extranjeros, sobre todo haitianos, que no tienen documentación, que en consecuencia se ampararían o se amparan en esa directiva circular del Ministerio de Educación para llevar a sus hijos, sus niños, niñas y adolescentes haitianos, fueren que estén aquí de manera ilegal o fuere que los traigan en forma expresa, en forma masiva, planeada, deliberada, para abarrotar las escuelas dominicanas, los traigan y le pongan un nombre. En ese sentido, la intención de la masividad de inscripción que persigue el Ministerio de Educación, dispensando al padre o a la madre que lleve ese menor a inscribir, es igualar a los niños dominicanos con los niños extranjeros ilegales, fueren haitianos o de cualquier otra nacionalidad, porque si no se van a identificar, entonces no hay manera de distinguir si uno es ciudadano o no, o uno es nacional o no, o uno está legal o no. Todos estarían indocumentados para fines oficiales. Y se usa como pretexto el derecho de la educación, y que es universal, dice la circular del Ministerio de Educación, que la Fuerza Nacional Progresista ha impugnado en reconsideración. Dice, es universal el derecho. Ajá. Esa expresión tan poética, tan atractiva, que podría ser una especie como de fin loable, de que el Estado Dominicano se va a preocupar por darle educación a la mayor cantidad de niños, en el contexto en que se da, con ese Haití colapsado, de manera inducida, donde la violencia criminal que se ha fomentado ahí para entregarle esa nación al crimen, porque ni más ni menos lo que se ha hecho, abandonar esa nación para que el crimen sea el que controle esa nación, inducidamente, ha privado de escuelas a más de 500,000 niños, según los reportes que están saliendo diariamente al mundo.
esa población entonces pueda venir de alguna forma a refugiarse en ese nicho que le da nada más y nada menos que el sistema de educación de la República Dominicana. Pero no nada más ellos, porque si nos llevamos de esa expresión del universal, todos los niños del universo, fueren legales o ilegales, podrían venir entonces a registrarse sin acta de nacimiento en las escuelas dominicanas. Una barbaridad. Desde el punto de vista institucional, una violación de las principales normas que regulan el Estado de Derecho de la República Dominicana. Por eso la Fuerza Nacional Progresista, en ejercicio de los derechos que le asisten como organización política, para desplegar todas las iniciativas que la ley le acuerde en protección del interés nacional y de las disposiciones de la ley de partidos que permiten a los partidos tomar las iniciativas correspondientes, cual que sea que permita la ley, a los fines de preservar el derecho de los ciudadanos, en este caso sería de los ciudadanos dominicanos, por las razones que vamos a explicar ahora, a los derechos fundamentales que establece la Constitución, empezando por el de la nacionalidad, la ciudadanía, la identidad, el derecho de la familia, que están acreditados en nuestro ordenamiento como derechos principales, incluso antes del de la educación. Porque cómo se puede llegar a la aberración de que a un niño, so pretexto de garantizarle el derecho de la educación, se le atropellan los derechos a la identidad, a la nacionalidad, a la ciudadanía, a tener certezas de quién es su familia, que tiene una responsabilidad de esa familia frente al niño en su crianza y en su educación. Una especie de trampa para implosionar el sistema de registro civil de la República Dominicana. Eso es lo que ha sucedido. Y por eso la Fuerza Nacional Progresista ha dado el paso al frente. Y el pasado viernes de la semana pasada fuimos una delegación de la Fuerza Nacional Progresista a depositar, ya lo habíamos anunciado en una rueda de prensa hace unas semanas, de que íbamos a depositar un recurso de reconsideración de esa decisión. Estuvimos presentes el licenciado Pelegrín Castillo como vicepresidente de nuestra organización, mi hermano, Vinicio Castillo, también miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional, dos dirigentes importantes, miembros de la Dirección Ejecutiva Nacional, el licenciado Radamés Espaillat y el Alfredo Paredes, y yo, el humilde servidor, que tuve a mi cargo la redacción y la preparación de esta iniciativa jurídica. Y depositamos formalmente ante el Ministerio de Educación un recurso de reconsideración pidiendo la retractación de esa medida. ¿Y por qué pedimos la retractación de esa medida? Porque es absolutamente inconstitucional e ilegal. Y vamos a explicar, aunque el recurso incluso ya lo hemos difundido a nivel de las redes sociales y en la prensa nacional, puede ser accesado por el público, y vamos a poner en pantalla el mecanismo a través del cual en internet puede ser accesado completo para un recurso extenso, donde se hace una explicación pormenorizada de las poderosas razones que nos asisten para el recurso. Ese recurso está encaminado a subrayar, primero, las violaciones a la Constitución en que incurre una medida como esa, y luego a las leyes adjetivas que se lleva de encuentro esa medida. De entrada, lo primero que esa medida hace es vulnerar, yo diría, sin ningún tipo de dudas, el principal mecanismo por el cual los niños de la República Dominicana, niños, niñas y adolescentes, empiezan a recibir sus derechos humanos.
¿Qué es el acta de nacimiento? Al decir, no es necesario, vengan que inscribimos como quiera, el Ministerio de Educación se está haciendo cómplice de un desconocimiento de ese requisito. Pero ese requisito no es un lujo, ni es opcional. Ese requisito es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Porque de la prueba del nacimiento oficial se desprenden muchos derechos, o los principales derechos de la persona humana en nuestro ordenamiento constitucional y en nuestro ordenamiento legal. Vamos a hacer para ustedes una especie de recuento de cuáles son los derechos que se violan en forma abierta desde el momento en que se cualquieriza el sistema de inscripción en las escuelas dominicanas como lo pretende el Ministerio de Educación y se dispensa de un trámite obligatorio la inscripción de los menores. Y luego vamos a ver qué está detrás de eso, porque eso no se hace en forma, diríamos, eso se hace respondiendo a presiones de grupos poderosos, nacionales y extranjeros, que quieren usar ese atajo para poder abarrotar las escuelas dominicanas de centenares de miles de ilegales, de niños que están o se encuentran ilegalmente en el país o que serán traídos de manera ilegal. Porque con el niño o con los niños se pretende oficializar o darle visos de regularización a las familias que los traen o a las personas que los traen, porque en muchos casos los traen como meros mecanismos y meras excusas, en una especie de abuso vulgar de la trata de personas para un fin de ocupar los espacios de escuelas públicas de la República Dominicana. En otras palabras, eso tiene un fin que no es altruista en beneficio de los niños, al revés, y mucho menos de los niños, niñas y adolescentes dominicanos, los cuales ya están sintiendo el problema en su propio hábitat, porque hay veces, o casi seguro, ya empiezan a no encontrar cupos en las escuelas. ¿Cómo van a encontrar cupos en las escuelas? Porque se le ha abierto de par en par las mismas, y más ahora con esta dispensa de documentación, a que vengan cientos de miles de niños haitianos a ser los que reciban la educación universal. Pero no es el niño, ¿no? Es el papá del niño, o la mamá del niño, la abuela del niño, el tío del niño, el primo, el hermano, que entonces luego dicen, bueno, pero ya él está estudiando, ya no puede ser sacado de las escuelas, tiene comida, desayuno, cena, quizás que hubiera de otra forma caído en beneficio de un niño dominicano en su país, pero también está medio regularizado el entorno familiar y legal de ese niño que llegó ahí. Por eso es tan importante, por eso es tan grave la situación. No se trata de algo esporádico o de algo, diríamos, casual, es de algo planificado. Y lamentablemente el gobierno se ha arrodillado ante esas presiones, por eso es que sale esa circular. Sí, como dijo el ministro Hernández, se estaba supuestamente haciendo eso desde hace muchos años, como lo dice en una de sus declaraciones. Primero, es un argumento absolutamente inconducente y completamente improcedente. Número uno, si se estaba haciendo, porque había que hacer una circular, ordenando que se hiciera como un requisito de la inscripción, dispensando ese requisito. No tenía sentido. Lo hacen porque no es cierto que se ha estado haciendo en todas las escuelas. No es cierto. No es cierto. Se ha podido estar haciendo de manera esporádica en algunas zonas del país,
Pero los informes que tenemos es que muchos de los centros educativos, la mayoría de los centros educativos nacionales, han estado pidiendo los requisitos que ordena la Constitución y la ley. Desde que se fundó este país, lo han estado requiriendo. Y por eso se le da una instrucción en contrario. No tenía sentido, si lo estaban haciendo, darle esa instrucción. Se le da la instrucción porque no lo estaban haciendo. En consecuencia, eso es un aspecto. El segundo aspecto es que si se estaba haciendo de manera ilegal, eso no es un argumento para que se siga haciendo de manera ilegal e inconstitucional. Porque en nuestro país la ley es vigente, no pueden ser derogadas por el desuso, entre comillas, y peor, por las violaciones. Las leyes nuestras solamente pueden ser derogadas por otras leyes o por la Constitución a la cual se subordinan. Pero el ministro Hernández no puede ahora decir que como se está violando la Constitución y la ley antes, él tiene derecho a seguirla violando. No, porque él tiene una responsabilidad como ministro y el ministerio en sentido general como institución de cumplir la Constitución y las leyes. Y que lo hayan hecho otros ministros anteriormente no le da una especie de legitimidad a esa violación en que él incurre ahora. Sobre todo, y lo vamos a poner ahora, incluso con alguna ayuda de ponérselos a ustedes en pantalla, que es el argumento que han estado deduciendo del párrafo segundo del artículo 45 de la ley 136-03 del año 2003, que es el denominado Código de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. En lo que le pueda hacer contrario a lo que dice ese párrafo, que una de sus frases podría albergar la especie de que hay que inscribir al niño aún sin documentación, que debe ser interpretado con otros decenas de artículos de ese mismo código que obliga al Estado a la identificación, a la identidad y al registro del nacimiento de los niños. En consecuencia, esa propia disposición no puede ser interpretada contrario a decenas de artículos anteriores del mismo artículo 45, de la misma ley. Pero si había dudas para el ministro actual de Educación, esa disposición fue, en lo que le sea contraria, derogada por una ley de esta que se dictó en esta administración, que es la ley 4-23 sobre actos de Estado civil. Nosotros vamos a leer algunos de esos artículos que establece la ley para que quede cristalinamente claro, y lo vamos a poner en pantalla, cuáles artículos de entrada está violando esa disposición. Que dicho sea de paso, son fundamentales porque para poder viabilizar los derechos más fundamentales que la Constitución establece, empezando por el de la nacionalidad, la ciudadanía, los derechos de familia que están consagrados en la Constitución. Pero si no hay certeza del nacimiento de la persona, todo eso queda en un limbo. Todo queda en un limbo. Sería un país de indocumentados, que ni más ni menos lo que se quiere para podernos fundir o de alguna manera dejar absorber por ese conglomerado de indocumentados cuyo éxodo se está propiciando en múltiples sectores del tejido social dominicano. Ya lo hemos visto en los hospitales, ya lo hemos visto en los trabajos, ya lo hemos visto hasta en el transporte. Ahora van a tomar por asalto la escuela. Esto es parte de un tinglado mayor. Pero vamos a leer lo que dice la ley 4-23 de este año, que deroga, como es lógico, por ser una ley posterior y reciente, a lo que pudo haber dicho de esa frase interpretada aisladamente del artículo 45 de la ley 136 del año 2003, es decir, de hace 20 años.
Dice, artículo 68, registro de nacimiento. El registro de nacimiento es la inscripción del nacimiento de una persona en el registro civil, el cual permite reconocer su existencia legal e individualizada con la designación de un nombre, apellido y un número único de identidad. Artículo 72, obligatoriedad del registro de nacimiento. Oigan bien, obligatoriedad del registro de nacimiento. Están obligados a registrar los nacimientos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MISPAS, las clínicas y establecimientos de salud, el personal médico o de salud que haya atendido el parto, cuando éste haya tenido lugar fuera del establecimiento de salud. 3, los progenitores. Y hay otros obligados posteriormente, pero ya ahí queda de entrada al Estado y a los progenitores de todo menor registrar el nacimiento. Eso no es de que un invento o un lujo. Voy a registrar el nacimiento. No. Pero ¿y por qué es así? Artículo 85 de la Ley 423. Apellido del inscrito. Se registrarán como apellido del inscrito el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. En caso de que el nacimiento sea declarado por ambos padres, siempre prevalecerá el apellido del padre en primer orden. Pero, ¿de qué depende todo esto? Muy sencillo. Con esa disposición se dispara nada más y nada menos el artículo, el ejercicio de los derechos más importantes del ser humano en este país, en este caso de los dominicanos, establecido por la Constitución, que es el de la nacionalidad. Artículo 18, nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos. 1, los hijos e hijas de padre o madre dominicanos. Por eso es tan importante saber oficialmente quién es el padre de alguien y la madre de un recién nacido. Porque ese recién nacido va a tener o no nacionalidad de acuerdo a la afiliación, pero eso hay que constatarlo de manera oficial. Eso no puede ser de que un maestro de escuela en una escuela del interior diciendo, ¿cómo se llama usted? Ah, Juan Pérez, y su madre y su padre, Pedro Pérez y Katia Pérez. Ah, sí, póngalo ahí, anótenlo ahí. ¿Cómo va a ser? Eso es subvertir el sistema jurídico de registro civil, pero que es fundamental para el ejercicio de la nacionalidad dominicana. Segundo, dice, quienes gozan de la nacionalidad dominicana antes de entrada de la vigencia de esta Constitución. 3, las personas nacidas en el territorio, por eso es tan importante el nacimiento y el lugar del nacimiento, con excepción de los hijos e hijas extranjeros, miembros de delegaciones diplomáticas y de extranjeros que se hallen en tránsito, residan ilegalmente en el territorio. Por eso es que es tan importante la acreditación del nacimiento de una persona, porque si no, no hay manera de determinar si es extranjero o dominicano. Y de la nacionalidad, ¿qué depende? O la ciudadanía, que le establece la propia Constitución. Dice aquí, la Constitución dice, se considera persona en tránsito toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas. Artículo 21. Adquisición de la ciudadanía. Todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de la ciudadanía. Artículo 22, derechos de ciudadanía. Son ciudadanos y ciudadanas y establecen todos los derechos de la Constitución del ciudadano. Pero si el ciudadano no sabe la fecha en que nació, ¿cómo va a saber si tiene 18 años y tiene posibilidad de tener derecho a su ciudadanía dominicana? Es decir, cualquierizar el registro de nacimiento de los dominicanos, y ahorita vamos a hablar de cuál es el requisito cuando son extranjeros, que es en el libro de extranjería, que hay obligación también de registrarlo, es darle un golpe de Estado a la nacionalidad dominicana, porque su pueblo
no va a tener manera ni certeza de determinar que la goza, ni de la ciudadanía tampoco. Y que lo haga un particular es censurable porque la Constitución es obligatoria para todos. Pero que lo haga el Ministerio de Estado de Educación, el Ministerio de Educación, diciendo, no vamos a pedir el requisito de la nacionalidad, pero sí vamos a dar, del acta de nacimiento, que dicho sea de paso, se lleva de encuentro la nacionalidad y la ciudadanía también. Pero sí vamos a dar la educación y vamos a registrar como nosotros nos inventemos esa identidad. Es un atentado a los más preciados derechos del ciudadano en la Constitución y en la ley. Porque ya vimos que la ley 423, que se le impone a este Ministerio de Educación, deroga toda otra disposición que hubiera podido albergar la felonía de dispensar la inscripción escolar del principal y sempiterno requisito que todos cumplimos, todos los que tenemos cierta edad, recordamos haber cumplido no solamente con nosotros mismos, sino con nuestros hijos, nuestros nietos y todo el mundo. ¿Por qué se hace esto? Porque nos están tirando toda una población docente extranjera que no puede tener el documento de identidad de acta de nacimiento. Y como no la pueden tener, lo dispensan de manera general para poderlos meter de contrabando en las escuelas dominicanas. Que ni más ni menos lo que está pretendiendo hacer el Ministerio de Educación. Pero algo peor, ese derecho de ciudadanía establece toda una serie de prerrogativas que tiene el ciudadano, incluyendo los que establece la propia ley que 136-03 ya había establecido además derechos de las personas. Aquí está, en su artículo 4. Derecho al nombre y a la nacionalidad. La propia ley 136-03 del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. Por tanto, deberán ser identificados y registrados inmediatamente después de su nacimiento. ¿Cómo vienen el Ministerio de Educación a querernos usar de excusa y de pretexto vano la ley 136-2003 sobre Código de Protección de Niñas y Adolescentes, que es la que ordena que ellos no se pueden hacer los locos, para usar una expresión muy común en nuestro pueblo, pero muy ilustrativa, con el cumplimiento de requisitos que son fundamentales y previos incluso al de educación? Este derecho hay que ejercérselo y reconocérselo al niño desde que nace. Dice el artículo 5 de la propia ley, derecho a ser inscrito en el registro civil. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser inscritos en el registro civil inmediatamente después de su nacimiento, de conformidad con la ley. La ley es la que ordena la 423, que ya leímos las disposiciones del artículo 68 y del 72, que hace obligatorio el requisito. El padre o la madre o los representantes del niño o adolescente deben inscribirlo en la oficialidad de Estado civil correspondiente. Responsabilidad del Estado, en el artículo 60. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar programas y medidas especiales para protección de niñas y adolescentes privados de la familia biológica. Entonces, no es cierto, distinguido señor ministro, a quien le tenemos respeto, pero que al que hemos dirigido nuestros recursos con toda la energía necesaria para una situación tan grave, que se pueda usted ni ninguna administración basar, incluyendo las anteriores, en la ley de Código de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes para dispensar
del cumplimiento de un requisito como el acta de nacimiento, que va fundamentalmente dirigido a proteger a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, el daño estructural que se le hace a un menor cuando se cualquieriza el sistema de protección de su nacimiento para tener todos los derechos, nacionalidad, ciudadanía, nombre, apellido, filiación, se cualquieriza y se le cría y se le educa con una identidad falsa, inventada, que no va a poder sostenerse en el futuro, porque tarde o temprano, en su vida civil, va a tener necesidad de un acta. Cuando se vaya a casar, cuando vaya a tener que abrir una cuenta bancaria, cuando vaya a tener que sacar una cédula, o cuando vaya a querer votar. Ah, no, pero lo que se quiere es una especie de comodín para poder inscribir ahí. Y después averiguamos. ¿Cómo que averiguamos? Y el niño que se inscribió en un limbo jurídico violatorio de todas estas disposiciones legales, no cuenta el niño. Pero ¿qué pasa? Quizás se sabe, obviamente, que es así. Pero hay una realidad. Los grupos de presión quieren abarrotar a las escuelas con niños ilegales haitianos actualmente en el país o traídos a tales fines, que no pueden presentar ese acto esa acta. No la pueden presentar. Entonces, la situación ha sido cruel, dispénsela para todo el mundo. Ajá. Llevarse de encuentro el sistema de registro civil dominicano. Por eso la Fuerza Nacional Progresista, siempre fiel a lo que ha sido sus ejecutorias en cuanto a tomar las iniciativas que haya que tomar en los momentos cumbres y claves de causas nacionales como esta, no se iba a quedar callada con una cosa como esta. Al revés, incluso anteriormente, nuestros dirigentes importantes de nuestro partido enfrentaron esa situación en el año 2011. Fue enfrentada por oficio, incluso en ese momento del director general de Migración, el licenciado, nuestro hermano José Ricardo Taveras Blanco, se opuso de manera radical a que se hiciera eso. Obviamente luego vino una especie como de acuerdo entre la Junta Central Electoral y el Ministerio de Educación de entonces, en el cual se hacía un mecanismo por el cual, aunque se permitía la inscripción, al mismo tiempo se trataba de resolver el problema del registro civil del niño. Que dicho sea de paso, eso funcionó en cierto sentido hasta por un tiempo, pero luego incluso cuando la Fuerza Nacional Progresista sale del gobierno, no sabemos si finalmente eso se llegó a consolidar o no, pero tenemos la impresión de que no, porque se hizo todavía más masiva y en el gobierno inservible anterior de Danilo Medina y su grupo, que se entregó en forma vulgar a todo lo que significaba ese éxodo masivo invasivo de Haití sobre República Dominicana, eso se hizo una especie como de letra muerta y al revés, se empezaron a tomar medidas para haitianizar a la Escuela Nacional. Esa es la pura verdad. Cuando llega este gobierno encuentra una realidad jurídica incluso diferente. Porque al encontrar ya la ley 4-23, no podía venir este gobierno, a través del Ministerio de Educación actual, a especie de revalidar las violaciones anteriores y mucho menos que a ellos le compete una ley que a las administraciones anteriores no le competía, que era la ley 4-23 de actos de Estado Civil. Las anteriores estaban bregando con la ley 659 sobre actos de Estado Civil, que es de 1944. Así que la situación es diferencialmente muy específica para este gobierno. Y aparte de eso, la situación social, política, económica y el reto vivencial que implica para la República Dominicana el colapso inducido de Haití es todavía más importante tomarlo en cuenta en esta situación que anteriormente. Porque es evidente, se ha ido deteriorando la situación
en el vecino Haití, pero ese es de manera consciente. Están disolviendo Haití como Estado fallido, lavándose las manos la comunidad internacional, entre comillas. Pero no es para que se queden allá, no, es para derramarlo aquí, como ni más ni menos han estado haciendo. Y han estado haciendo con situaciones y señales como esta del Ministerio de Educación, que lo que le dicen al mundo es que sí, que puede haber una solución dominicana a los problemas de Haití, cuando incluso el presidente, que respetamos, ha dicho 60 veces que no en foros internacionales, pero ya no es un problema de lo que él diga, es lo que su gobierno haga y sus ministros hagan. Por eso que nosotros en la Fuerza Nacional Progresista hemos emplazado al Ministerio de Educación esa circular que se dictó con esa, en la parte obviamente que se refiere a la dispensa del requisito obligatorio del acta de nacimiento para producir la inscripción escolar. Tiene que ser retractada. Pero no es nada más porque viola las leyes que acabamos de decir, no. Ya las viola las leyes que acabamos de, o los artículos que acabamos de enunciar, con relación a los niños y niñas dominicanos. Viola también la Convención del Niño, que muchos de los coritos que se han buscado este proceso invasivo han querido usar como una especie de pantalla para que el país entienda que estamos obligados por situaciones internacionales, que hemos firmado convenciones que nos obligan. Mentira. Es una falsedad que la Convención de los Derechos del Niño del 20 de enero del año 1989, de la cual República Dominicana es signataria, pero también Haití es signatario, y no cumple un solo artículo de esa convención con relación a los niños. Al revés, allá hay hasta esclavitud de niños. No dice media palabra en lo relativo a los artículos 28 y 29 que se refieren a la educación del niño, de los derechos del niño a la educación, de que tengan que inscribirse niños en las escuelas sin actas de nacimiento. Mentira. Y mucho menos que los estados tengan que inscribir niños y niñas y adolescentes en sus escuelas, si están bien en violación de sus ordenamientos migratorios, sus leyes de migración. Mentira. Nada, ni una coma dice eso, porque no puede haberla. La convención no puede ser una especie como de licencia de subversión legal de los estados. No puede. Al revés, la Convención de los Derechos del Niño es muy dura, muy fuerte en dejarle claro a los estados que entre los derechos del niño, y vamos a leer los artículos correspondientes a los principales derechos del niño, consono con la ley que finalmente se hizo aquí en ese orden, que son los siguientes. Artículo 5 y 6. Aquí está. Los estados, primero, artículo 5, los estados respetarán las responsabilidades, los derechos y deberes de los padres, en su caso de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según se establezca su costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas, para que el niño ejerza los derechos reconocidos por la presente convención. Artículo 7. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, que desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. ¿Cómo puede entonces
nadie en el país, y mucho menos el Ministerio de Educación, alegar la Convención de Derechos del Niño, que no dice media palabra para apoyar la felonía contenida en esa circular que viola la Constitución y viola la ley local, cuando es esa propia convención la que le ordena a requerir el acta de nacimiento. Y es lógico que lo haga, porque si no, ¿cómo el niño se puede criar sanamente y legalmente? Al revés, al revés. Cuando un miembro de una escuela pública, un funcionario de una escuela pública inscribe al niño con un nombre falso, porque no tiene constancia de que ese sea su nombre, y pone que se llama Juan Pérez, por decir un nombre, está cometiendo una falsedad, que es un crimen incluso, en un documento público, porque está atestando un hecho que no es real. Él puede atestar que el fulano de tal le dijo que se llamaba así, pero no que se llama así. Pero el niño lamentablemente es cómplice, ya de entrada, de un acto irregular, él mismo, sin saberlo. ¿Por qué? Porque está ostentando un nombre que es falso, o una nacionalidad que es falsa. En otras palabras, es algo muy serio. Lo primero que debe de hacer nuestro país es proteger ese sistema de identidad nacional, porque la tendencia ha sido, no solo vamos a tratar de darle documentos, así sean falsos, a los indocumentados haitianos. No, en el proceso invasivo que tiene. No, vamos a quitárselo a los dominicanos. Y así lo igualamos. O una población indocumentada, mezcla haitiana, mezcla dominicana. Plan perverso, cruel, pero lamentablemente medidas como esta del Ministerio de Educación le abren en la sombrilla para ello. En consecuencia, nosotros hemos enfrentado eso, porque no solamente se pone de lado la Convención de los Derechos del Niño, la propia Ley 136-03 sobre protección del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 4-23 sobre actos de Estado Civil, que pone de lado, sino la Ley de Migración. Es decir, la Ley 285 sobre migración, que es incluso posterior a la Ley 136-03, porque la Ley de Migración es la 285 del 2004, un año después. Tiene todo un articulado sobre que en nuestro país solamente pueden ser admitidos como residentes mejor dicho, como extranjeros no residentes, cierta categoría de personas como estudiantes, aquellos que tengan autorización de venir a estudiar con una visa otorgada y un permiso otorgado en nuestros consulados. En nuestra ley no distingue fechas, nacionalidad, ni sexo, ni edad para el cumplimiento o no de las disposiciones migratorias. Es decir, un niño no puede venir a la República Dominicana traído a violar la ley 285 sobre migración, porque está sujeto a deportación exactamente igual que el adulto, obviamente con un protocolo físico de deportación diferente para garantizar lo mejor que se pueda, la situación del trauma que le crea y demás, pero no hay ninguna dispensa para violar la ley de migración porque uno sea menor o no, al revés. Es muy claro, el régimen de extranjería está establecido en la Constitución, en el artículo 25, que dice claro que los extranjeros tienen la obligación de registrarse en el libro de extranjería de acuerdo con la ley. Eso no es opcional. Y en este caso, la deportación está establecida en el artículo 121 de la Ley de Migración, que ordenará la deportación de todo extranjero cuando haya ingresado clandestinamente al país y permaneciera en él de forma ilegal. Eso no es opcional. Eso no lo cumple el Ministerio de Educación si quiere o no. No, si el Ministerio de Educación recibe a un ciudadano
extranjero que no puede probarle que está legalmente en el país, ni él ni el niño, no solamente que no puede inscribir al niño, es que tiene que reportarlo a la Dirección General de Migración para que ésta cumpla con la ley. Eso no es opcional. Ni más ni menos, con esta medida se quiere llevar de encuentro también todo el articulado migratorio de la República Dominicana. Por eso es que nosotros hemos dado el paso al frente y hemos radicado nuestros recursos. Ahora el ministerio va a tener que responder y decir, nosotros estamos pidiendo la revocación de esa medida por ser ilegal e inconstitucional. El Ministerio de Educación va a tener que responder nuestros recursos. Cualquier decisión que tome, ojalá y sea la correcta, y se empiece a exigir el requisito del acta de nacimiento y una serie de medidas que le pedimos para poder implementarlo, tanto con relación a la población nacional como la propia, sobre todo con la ilegal extranjera. Nosotros veremos qué va a decidir. En caso de que nos rechacen el recurso, tenemos todas las vías recursivas ante el Tribunal Superior Administrativo y ulteriormente ante el Tribunal Constitucional abiertas. Por eso quise cumplir hoy esta encomienda del doctor Marino Vinicio Castillo, nuestro padre y nuestro presidente del Partido Fuerza Nacional Progresista, para poderle explicar a ustedes lo que hemos hecho, lo que estamos esperando y los poderosos fundamentos que nos han asistido para poderlo hacer. Así que estoy muy complacido de estar en este espacio y vamos entonces a despedir el programa, como él siempre lo hace, dándole gracias al Señor de haber podido compartir esta hora con ustedes, que espero que sea de utilidad desde el punto de vista jurídico, para poderles ilustrar a ustedes de este tema tan importante para nuestro país. Muchas gracias y pasen muy buenas noches, amables televidentes.